Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar a ver la primera parte de la unidad 19 que se refiere a la individualización de la pena. Bueno, en primer lugar, hay que empezar por decir o explicar qué se entiende por individualización de la pena. Es el procedimiento por el cual el castigo, justamente la pena, se adecúa al delito que cometió el condenado. Es el último paso de la teoría de la sanción. Y en este sentido, la individualización de la pena se va a dividir en tres etapas. La primera etapa va a estar a cargo del Poder Legislativo, del Congreso Nacional, quien dicta las normas del Código Penal y de las leyes especiales, y son los legisladores quienes establecen y determinan que, valga la redundancia, determinadas conductas sean pasibles de sanción penal. La segunda etapa va a estar a cargo del juez penal, el juez de juicio, quien va a establecer en un caso concreto la pena que le va a corresponder al condenado, teniendo en cuenta tanto circunstancias atenuantes como agravantes, que después las vamos a ver, como asimismo el tipo de pena o la especie de pena que tiene que aplicar y el monto de la misma, ¿sí? En algunos casos, cuando son penas divisibles, como ya lo vimos en su momento, puede establecer, hay un máximo y un mínimo. Y el juez, bajo pena de nulidad, debe establecer la pena teniendo en cuenta esa franja que establece el Código Penal. Y finalmente vamos a ver que hay una tercera etapa en la cual está a cargo la administración pública, que es la etapa de la ejecución de la pena, consistente más precisamente y más gráficamente cuando la persona condenada cumple su condena, por ejemplo, en un establecimiento carcelario, como son las penas, como ya lo hemos visto, de prisión y reclusión. Entonces, en la etapa de ejecución también vamos a ver cómo se va individualizando la pena, y esta parte va a estar a cargo del poder de la administración pública, ¿sí? Sería el poder ejecutivo. Es decir, vamos a ver cómo los tres poderes tienen su intervención en el momento de individualizar la pena. Hay que tener en cuenta que estos tres pasos o estas tres etapas en realidad no se deben analizar de forma aislada o como compartimentos estancos, sino que se debe hacer un análisis integral, y vamos a ir viendo cómo se aplican cada una de esas etapas. Bien, habíamos hablado de la individualización legal, la que está a cargo del Congreso Nacional, como ya les había dicho, quien determina cuáles conductas humanas merecen ser castigadas o penadas y qué tipo de sanción van a recibir esas conductas. También establece el legislador escalas mínimas y máximas, y también atenuantes y agravantes. Bien, en esta parte vamos a ver o hablar del instituto de la reincidencia y también el planteo de inconstitucionalidad con respecto a la misma. Primero, como siempre, vamos a partir del concepto y de qué se entiende por reincidencia. Implica que un sujeto que ya ha sido condenado recae nuevamente ante la nueva comisión de un delito. Sería como una recaída que manifiesta y expresa el condenado. Se exige o se requiere que
esta persona sea condenada a pena privativa de la libertad, que debe haber cumplido esa pena de manera total o parcial y luego de esto haber cometido un nuevo delito, el que también debe estar castigado con la misma especie de sanción. ¿Sí? Ese sería el concepto de reincidencia. En cuanto a la naturaleza jurídica del Instituto de la Reincidencia, se puede decir que en un primer momento se la catalogó como una medida de seguridad para luego, y es la postura que está vigente actualmente, considerarla un agravante de la pena conforme el artículo 41, inciso 2, que es, después lo vamos a ver más adelante. Siguiendo, como sigue el libro de cátedra, las enseñanzas de Núñez, del doctrinario, la reincidencia significa, como ya dije, la recaída nuevamente en el delito de un condenado, lo cual demuestra su mayor rebeldía frente a la ley penal, su mayor perversidad y hasta incluso su mayor peligrosidad. Eso es lo que entiende Núñez respecto de la reincidencia. La reincidencia está prevista en el artículo 50 del Código Penal, el cual refiere: habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido total o parcialmente pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país cometiere un nuevo delito punible también con esa clase de pena. La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a la extradición. No dará lugar a reincidencia la pena cumplida por delitos políticos, los previstos exclusivamente en el Código de Justicia Militar, los amnistiados o los cometidos por menores de 18 años de edad. La pena sufrida no se tendrá en cuenta los efectos de la reincidencia cuando desde su cumplimiento hubiera transcurrido un término igual a aquel por la que fuera impuesta, que nunca excederá de 10 años ni será inferior a 5. Eso es lo que establece el artículo 50 y los concordantes que vamos a ir viendo. Entonces, de la primera parte o del primer párrafo del artículo 50, se puede decir que un sujeto será considerado reincidente si condenado de manera irrevocable por un tribunal argentino a pena privativa de la libertad y cumpliendo esa pena en forma total o parcial, comete luego, a posteriori, un nuevo delito punible también con esa clase de pena. Bien. Ahora, el Instituto de la Reincidencia se clasifica, o podemos tener un tipo de residencia genérica, también específica, también puede ser real y ficta. Hablamos de reincidencia genérica cuando los delitos cuya reiteración se presupone pueden ser de distinta especie, ¿sí? Y es específica cuando los delitos deben ser de la misma especie. A su vez, la reincidencia va a ser real cuando el sujeto haya cumplido efectivamente la pena anterior, sea en forma total o sea en forma parcial. Y es ficta cuando basta con que haya sido condenado en forma, es decir, basta con que se haya dictado una sentencia. Nuestro código se circunscribe o se enrola en la reincidencia genérica y real. Bien. Por cumplimiento, ¿qué se entiende cuando hablamos de que tiene que haber cumplido de manera total o parcial la condena anterior? Bueno, si es en forma total no hay ningún inconveniente. Cuando hablamos de en forma parcial, el condenado debe haber cumplido al menos con los 2/3 de la condena que se exigen para la obtención de la libertad condicional. Y por otra parte, y esto es importante, la pena que se haya impuesto al condenado debe ser de efectivo cumplimiento, ¿sí? Es decir, que este debe haber pasado por el servicio penitenciario, por un tratamiento penitenciario, como lo establece la Ley de Ejecución Penal
la 24.660. Esto es importante, ¿por qué? Porque no se va a computar la prisión preventiva a los efectos de la reincidencia. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva, más allá de que sea una medida cautelar, estamos en una etapa en la cual todavía rige la presunción de inocencia y no existe una sentencia condenatoria en contra del sujeto. Entonces, la prisión preventiva no se va a computar a los efectos de la reincidencia. Bien. Y también es importante saber que frente al nuevo delito no rigen las condenas sufridas bajo las penas de multa e inhabilitación, tampoco la conversión de la pena de multa en prisión. Es decir, que solo va a regir con las especies de pena que son la prisión y la reclusión, como ya lo vimos en su momento. Bien. Cuando la ley dice que tiene que cometer un nuevo delito, no hace una distinción entre delitos dolosos y culposos, entonces ingresan los dos tipos de delitos. Pero para una futura reforma del Código Penal sería importante que solo ingresen los delitos dolosos, porque en los delitos imprudentes no está o no se manifiesta esta mayor peligrosidad por parte del sujeto, como es lo que caracteriza a la reincidencia. Bien. Si bien sigue vigente el Instituto de la Reincidencia, como ya lo he dicho y está previsto en el Código Penal, hay un sector de la doctrina que considera que es totalmente inconstitucional este instituto, al igual que la multirreincidencia, que ya lo vamos a ver, porque afecta el principio constitucional de non bis in idem, es decir, que nadie puede ser culpable o sentenciado dos veces por el mismo hecho. Y en este sentido se aplicaría en el caso de la reincidencia, porque para un nuevo delito se tiene, o la condena hacia un nuevo delito, se tiene en cuenta la condena cumplida en un delito anterior, por un hecho anterior. Entonces estaría afectando este principio y por eso se tacha este instituto de inconstitucional. Sin embargo, se sigue aplicando, ¿sí? en la actualidad. Bien, ¿qué pasa? Ya lo mencioné en el artículo, cuando la condena anterior se dictó en el extranjero. Bien, surte efectos para el Instituto de la Reincidencia, siempre y cuando se trate de un delito que nuestra ley permita la extradición, ¿sí? La condena sufrida en el extranjero, la condena anterior, debe ser cumplida en forma total, ¿sí? No se admite el cumplimiento parcial, perdón, de la condena anterior. Entonces, lo del cumplimiento parcial, solo se admite para las condenas cumplidas acá en el territorio argentino. Bien, siguiendo con el análisis, también el artículo va a hablar de los delitos que están excluidos para considerar el Instituto de la Reincidencia. Entre ellos, en realidad son 4. Los delitos excluidos son los delitos políticos, de aquellos que están conexos con los políticos, porque el delincuente que es político, el delincuente político, no tiene fines o móviles antisociales. También se establece, aunque esto ya no se utiliza, que son los delitos previstos en el Código Militar, porque justamente se derogó ese código en el año 2008. Después, también hace referencia a la pena cumplida por delitos que haya sido amnistiado, ¿sí? La diferencia entre amnistía e indulto: la amnistía es un acto de olvido que realiza una prerrogativa del Congreso, en tanto el indulto es una prerrogativa del Poder Ejecutivo y significa perdón. Es solo con respecto a los delitos amnistiados. Y respecto también, no se consideran los efectos de la reincidencia los cometidos por menores de 18 años al momento de
ejecutar el hecho porque justamente quedan dentro del régimen penal de menores. Bien. El último párrafo del artículo 50 que yo les leí habla de la desaparición de los efectos de la reincidencia cuando transcurre el tiempo que el propio artículo establece. Hablar de la desaparición de los efectos de la reincidencia no significa hablar de la prescripción, solo de los efectos, al igual que la calidad de reincidente. La calidad de reincidente no se va a perder, es una calidad personal que va a seguir vigente, ¿sí? Pero esta hace mención a que transcurrido determinado plazo, esos efectos de la reincidencia, lo que implica la reincidencia, desaparecen. Si el condenado no comete nuevos delitos o los comete luego de transcurrido ese plazo legal. Hay otro instituto que yo les había hablado también que está catalogado como inconstitucional, que es la multireincidencia. En el artículo 52 se habla de la reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de la última condena cuando la reincidencia fuera múltiple, en forma tal que medianen las siguientes penas anteriores. El primer inciso, 4 penas privativas de libertad, siendo una de ellas mayor de 3 años, y 5 penas privativas de libertad de 3 años o menores. Los tribunales podrán por única vez dejar en suspenso la aplicación de esta medida accesoria, fundando expresamente su decisión en la forma prevista en el artículo 26. Entonces, es el instituto de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado y las hipótesis son las que se mencionan, que es cuando una persona comete algunos de los delitos previstos en el artículo 80 y en caso de recaer en una reincidencia múltiple, es decir, siempre que preexistan las condenas que la ley requiere, conforme lo establecido en el artículo 52, inciso 1 y 2. Para Núñez, en realidad, la ley denomina a este instituto como una medida de seguridad, pero en realidad no es tal, sino que se entiende que es una verdadera pena de reclusión que se le aplica a la persona por su reiterada violación a no delinquir. ¿Sí? Los requisitos para su imposición son los que la ley establece. La ley exige que las 4 o 5 penas anteriores impuestas a la persona hayan sido cumplidas por ella en forma total o parcial, como se exige obviamente en el caso de la reincidencia. Y se necesita, en el caso de la multireincidencia, que estos pronunciamientos o estas sentencias sean dictadas de manera sucesiva, ¿sí? Una detrás de la otra serían condenas sucesivas. Bueno, y entre ellas no tienen que aparecer los plazos de los cuales hablábamos de la desaparición de los efectos de la reincidencia. Bien. Bueno, y asimismo se establece en este caso que la declaración de esta multireincidencia no es de carácter declarativo, no es de carácter constitutivo, sí de carácter declarativo. Y el dictado de la reclusión por tiempo indeterminado, como lo estableció la ley, no surge de manera automática, sino que los tribunales por única vez pueden dejarla en suspenso, fundando debidamente su decisión bajo pena de nulidad. Bien, hay una posibilidad del cese condicional y definitivo de la reclusión por tiempo indeterminado, que se refiere el manual, y está establecido en el artículo 53. En los casos del artículo anterior, transcurridos 5 años del cumplimiento de la reclusión accesoria, es decir, tienen que pasar 5 años desde que se cumplió
la última condena, ¿sí? Sea en forma total o parcial. El tribunal que hubiera dictado la última condena o impuesto la pena única estará facultado para otorgarle la libertad condicional. Previo informe, para que se le otorgue esta libertad condicional a este sujeto pasible de multirreincidencia, los informes penitenciarios deben ser favorables, ¿sí? O sea, tienen que dar todos una calificación alta y pronosticar, que es medio difícil, que no va a cometer nuevos delitos. Hubiera mantenido buena conducta, demostrando aptitud y hábito para el trabajo, y demás actitudes que permitan suponer verosímilmente que no constituirá un peligro para la sociedad. Transcurridos 5 años de obtenida la libertad condicional, el condenado podrá solicitar su libertad definitiva. ¿Sí? Pide la libertad condicional, pasan los 5 años, puede pedir la libertad definitiva al tribunal que la concedió, el que decidirá según sea el resultado obtenido en el periodo de prueba y previo informe del patronato, institución o persona digna de confianza, a cuyo cargo haya estado el control de la actividad del liberado. Bien. La violación por parte del liberado de cualquiera de las condiciones establecidas en el artículo 13 podrá determinar la revocatoria del beneficio acordado y su reintegro al régimen carcelario anterior. ¿Sí? Bueno, entonces no es que va a estar privado de la libertad de manera perpetua, sino que cabe esta posibilidad cumpliendo estos requisitos, ¿sí? Bien. Sí, por tiempo indeterminado, de manera indefinida. Bien. Una aclaración, cuando yo les dije de la última sentencia, al menos haya cumplido, con la totalidad de la pena única y definitiva impuesta por el último tribunal, sino de manera parcial. Me equivoqué, un error, de haber cumplido de manera total la condena. Bien, acá también, como ya lo vimos en el Instituto de la Reincidencia, se lo ataca de inconstitucional por afectar diferentes principios, como el principio de culpabilidad, el de proporcionalidad, el de reserva, el de legalidad, el derecho penal de acto y la prohibición de penas, de cometer penas crueles, inhumanas y degradantes. Esto se estableció en el fallo Gramajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y como los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son obligatorios para los tribunales inferiores, significa que si bien la multirreincidencia está prevista y legislada y reglamentada en el Código Penal, ya no se aplica por esto mismo que le estoy diciendo de lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Por sostener, al igual que Núñez, que no se trata de una medida cautelar, sino que es una verdadera pena de reclusión. Bien. Con relación al Instituto de la Reincidencia, debemos hablar también del Registro Nacional de Reincidencia, que es un organismo nacional que depende del Ministerio de Justicia y en el cual se van a centralizar toda la información referida o relacionada con causas penales de todo el país. A este registro se deben comunicar diversas resoluciones, sentencias definitivas, declaraciones de rebeldía, una serie de justamente de resoluciones que modifican el estatus jurídico de una persona condenada. Entonces eso se tiene que avisar y notificar al Registro Nacional de Reincidencia para saber y conocer los antecedentes penales computables con los que cuenta una persona. Asimismo, esta información tiene que ser brindada por los establecimientos carcelarios al momento en que egresa una persona. Dentro de los 5 días tienen que avisar dichas circunstancias. El Registro Nacional de Reincidencia puede ser consultado por cualquier tipo de autoridad nacional, provincial, municipal,
pero no así por particulares. Está vedado la información dada que se le dé a particulares. Los informes se hacen plena fe, pudiendo ser impugnados solo judicialmente por error o falsedad. Y la violación de la prohibición de informar, será considerada como violación de secreto en los términos del artículo 156. Es muy importante este Registro Nacional de Reincidencia para aquellos que trabajan en el Poder Judicial. Cada vez que se solicita, por ejemplo, un juicio abreviado, una suspensión del juicio a prueba, cualquier beneficio que se le quiera otorgar al imputado en una causa, necesitamos contar con el informe de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia. También hay un registro de antecedentes a nivel provincial, que es la Jefatura de Policía, que nos puede brindar estos antecedentes para saber si es pasible de un beneficio, si se le puede aplicar un instituto o tenerlo en cuenta al momento de mensurar la pena, como lo vamos a ver ahora. Bien, ahora vamos a pasar a la individualización judicial. Esta es la que realizan los magistrados del fuero penal al momento de fallar en un caso concreto y resolver que una persona resulta responsable por el delito que ha cometido, ¿sí? Entonces hay que determinar, hay que individualizar la pena que se le va a aplicar al mismo. Como ya lo dije, en las penas indivisibles tiene un parámetro entre una escala mínima y una escala máxima, y así también va a tener, de conformidad con los artículos que vamos a ver a continuación, circunstancias atenuantes o agravantes. Los artículos 40 y 41 son fundamentales para la individualización judicial de la pena y es lo que tiene que tener en cuenta el juez al momento de fallar en este sentido. Estos artículos, el 40 y 41, enumeran circunstancias que, como vamos a ver, no es que se establecen, bueno, estas circunstancias van a ser tomadas como atenuantes y estas circunstancias van a ser tomadas como agravantes, sino que enumera una serie de circunstancias, no de manera taxativa, de las cuales el tribunal tiene que evaluar si en el caso concreto van a funcionar como atenuantes y o como agravantes. Bueno, entonces, vamos a leer el artículo 40 y 41. Y después vamos a seguir. El artículo 40. En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artículo siguiente. Se tendrá en cuenta la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados. Cuando habla de la naturaleza de la acción, por ejemplo, y como lo dice el manual y en cualquier otro ejemplo que podemos traer a colación, no es lo mismo una mega estafa que se puede realizar, por ejemplo, como pasó en el caso de unas viviendas acá en Roca, a una estafa que se da por medios electrónicos o a una estafa menor, ¿sí? Hay que ver justamente la naturaleza de la acción y los medios empleados, es decir, de qué se valió el delincuente al momento de cometer el delito. ¿Se valió solo de sus manos para cometerlo? ¿Se valió de otros instrumentos, de otros medios? Eso hay que ponderarlo. Y la extensión del daño y del peligro causados, es decir, cómo afectó a la víctima. No es lo mismo, obviamente, el resultado de muerte en el delito de homicidio que unas lesiones leves, ¿sí?, en el cuerpo de la víctima. Bien, después, la edad. Hay que tener en cuenta, no es lo mismo una persona que cometa el delito habiendo cumplido 85 años que una persona joven, o sea, mayor de 18. Obviamente una persona joven tendría mayor tendencia a cometer a futuro nuevos delitos. La educación también, no es lo mismo una persona
que es completamente analfabeta de una persona que es instruida y tendría que conocer las consecuencias y los alcances de su accionar. Las costumbres y la conducta precedente del sujeto, es decir, cómo se comportó el sujeto, el delincuente, antes de cometer el ilícito. La calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario, el de los suyos. Por eso, bueno, uno cuando tiene en las audiencias contacto con los imputados, en el sentido de conocer sus circunstancias personales, más allá de preguntarle los datos personales, se le preguntan con quién viven, de qué viven, si trabajan. O sea, hay que conocer el contexto en el cual vive el imputado. Las reincidencias que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales. No es lo mismo una persona que nunca delinquió a una que tiene varias condenas anteriores o antecedentes penales computables. Así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. No es lo mismo cometer un ilícito en horas de la mañana que en horas de la noche, en un lugar poblado que en un descampado, ¿sí? Son diferentes circunstancias. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso. Por eso son tan importantes las audiencias de juicio, donde el juez tiene contacto directo con las partes, ¿sí? Y ahí se realiza su propia impresión y valoración. Entonces, todas estas circunstancias le dan una idea al juez de la mayor o menor peligrosidad del sujeto, siempre en el caso concreto, ¿sí? Bien, y el artículo 41 bis, cuando alguno de los delitos previstos en este código se cometiera con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego, la escala penal prevista para el delito que se trate se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo, sin que ésta pueda exceder el máximo legal de la especie de pena que corresponda. Esta agravante no será aplicable cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate. Es una agravante genérica de pena el uso de un arma de fuego, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se comete cualquier delito establecido en el Código Penal con un arma de fuego, esto produce un mayor efecto intimidante en la víctima y un mayor desequilibrio de fuerzas entre el autor y la víctima, y eso se considera para establecerlo como un agravante. El arma tiene que ser un arma de fuego, si no puede ser cualquier tipo de arma, sino que tiene que ser un arma de fuego, y este arma se tiene que utilizar, como dice acá, con violencia o intimidación contra las personas, no se admite contra las cosas, ¿sí? No es por romper una puerta, sino que tiene que ser ejercida contra las personas. Y como el Código Penal prevé o tiene previstos otros delitos en los cuales está prevista la utilización de armas de fuego, como el caso de el abuso de armas, esta agravante no se aplicaría porque si no implicaría una doble incriminación, una doble agravación de la pena, ¿sí? Como bien lo establece el segundo párrafo del Código Penal. Después, el artículo 41 ter, las escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto a los partícipes autores por algún delito de los detallados a continuación en este artículo, cuando durante la sustanciación del proceso del que sean parte brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles. El proceso sobre el cual se aporten datos e información deberá estar vinculado con alguno de los siguientes delitos. Y acá enumera todos los delitos. Para la procedencia de este beneficio será necesario que los datos e información aportada contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito, esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos, revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos, proporcionar datos suficientes que permitan un significativo avance en la investigación o el paradero de víctimas privadas de su libertad, averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito, o indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la comisión de los delitos previstos en el presente artículo. Cuando el delito atribuido al imputado estuviera reprimido con prisión o reclusión perpetua,
La pena solo podrá reducirse hasta los 15 años de prisión. La reducción de penas no procederá respecto a las penas de inhabilitación o multa. En este caso, es fruto de la promulgación de la ley 27.304 sobre el arrepentido, es decir, los beneficios que pueden tener ciertas personas, ¿sí? Por brindar información, entonces se reduce su condena al grado de la tentativa, en los delitos establecidos y enumerados en ese artículo. Es un beneficio que se le concede. Bien, y estos arrepentidos se encuentran alcanzados por las disposiciones del Programa Nacional de Protección a Testigos, bueno, que se les brindan obviamente cierta protección, como por ejemplo que cambien de identidad, porque su mejor protección sería el anonimato, que vivan en otro lugar, bueno, ciertos beneficios para conservar justamente el anonimato. La información que se aporte deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado arrepentido. Es la información que brinda sumamente importante, ya sea para la investigación, para saber dónde se encuentran los demás autores, para saber dónde están las víctimas secuestradas en su caso. Bueno, siempre que sea información relevante a la investigación, ¿sí? Y finalmente, el artículo 41 cuarter del Código Penal, cuando alguno de los delitos previstos en este código sea cometido con la intervención de menores de 18 años de edad, la escala penal correspondiente se incrementará en 1/3 del mínimo y del máximo respecto a los mayores que no han participado en el mismo. Bueno, en este caso se trata de que cualquiera de los delitos previstos en el Código Penal haya participado una persona mayor, un adulto, con el acompañamiento de un menor, ¿sí? Un menor de 18 años. Cierta postura doctrinaria sostiene que es necesario que el autor, el adulto, sepa de la minoridad del otro sujeto. Otros establecen que no. Lo que se quiere prevenir y reprimir es que se utilicen a menores para cometer delitos, ¿sí? Y el STJ, es decir, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, ha establecido que esta norma no exige que la persona mayor de edad se haya valido del menor para delinquir, ni que lo haya inducido, engañado o amenazado, o que se haya aprovechado de él. Tampoco es necesario acreditar la intención de descargar la responsabilidad en el menor, o que éste haya sido instigado a participar en el delito por no surgir de la ley tales circunstancias. Resulta suficiente que el menor haya intervenido en alguna de las formas previstas como punibles por las reglas de la participación criminal. O sea, no exige nada más que la participación. En cambio, en otras sentencias o en otros fallos sí se requiere ciertas circunstancias, como por ejemplo el conocimiento de la edad del menor. Bueno, hasta acá la primera parte de la unidad 19. Como ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, me pueden escribir al correo oficial o a través de la PETCO, y seguimos en contacto y nos vemos en la segunda parte. Muchas gracias.